Muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, como cada viernes en nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estamos aprendiendo a ser iglesia. Yo creo que nosotros tenemos la idea de que ser iglesia es algo natural, que se da de forma automática. Ya recibimos el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo nos pastorea, entonces ya nosotros sabemos ser iglesia, sabemos amar a nuestros hermanos, sabemos hacer todo. Y yo no sé ustedes, hola Clarita, hola Edward, hola Diana, como que ser iglesia no es tan fácil, ¿cierto? Como que eso de amar a los hermanos como Jesús los amó, parece que a pesar de tener el Espíritu Santo, como que cuesta ser paciente, saber llevar el mensaje, saber soportar las tribulaciones. Eso parece que no es tan natural. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Hola Diana, ¿cuál de todas las Dianas está buscando a Jesucristo es, porfa? Cuéntanos. Hola, Adri, Hola prima de Diana, Pau, Diana Cristina, ¿cómo vas? y Ana Patricia. Diana Patricia, no te conocí la voz. Ups. En todo caso, yo antes de comenzar quiero hacer la pregunta boba de la tarde. Y la pregunta boba de la tarde es la siguiente. Pues parece que si nosotros, yo no sé ustedes, pero a veces como que la envidia nos salta encima, ¿no? Ustedes, si no es lo peor que han hecho, por lo menos alguito vergonzoso habrán hecho por envidia, ¿sí o no? ¿Quién quiere compartir esa experiencia nefasta de qué han hecho ustedes por envidia? Divinos como todos piensan. Yo he sentido envidia alguna vez. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ok, ¿qué hacen ustedes? Dianis, cuéntanos. Bueno, Adri, yo siempre he dicho, yo no sé si estaré equivocada, pero siempre siento de mí que yo no siento envidia por los demás. O sea, que nunca he sentido envidia, que por el contrario siempre he admirado a muchas personas. Entonces, de pronto en algún momento me molestarán algunas cosas, pero no por envidia, sino de pronto por actuaciones de personas que considero que no son las adecuadas, pero que yo recuerde, o sea, realmente para mí, siempre le he pedido a Dios y a Jesús que no me permita sentir envidia en mi corazón, en mi mente, en nada. Entonces, creo que nunca he sentido envidia por alguien. A veces uno dice, ay, qué envidia de la buena, pero como un comentario que uno hace, pero realmente no sé, o sea, yo siento que no, que eso es como feo y no, nadie debería sentir envidia por otro. Por el contrario, debería sentirse feliz de los logros que otras personas adquieren. Wow, Dianita, felicitaciones, en serio. Toma tu like. Toma tu me encanta. Pero yo sí he sentido envidia. Y de la mala. Y de la mala. Y no solamente he sentido envidia, sino a esa persona. Ay, voy a echar el cuento. Yo estaba tragada por un psiquiatra alemán, eso fue hace 1000 años en Venezuela, y yo así whisky en mano, estaba con un Montecristo, un Vitola 2 en la otra mano, y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a sincerarnos, yo te gusto, tú me gustas, vamos a resolver esto, vamos a dejar la bobada. Y el tipo me dijo, pues sí, la verdad es que tú me gustas, pero es que esta es mi primera vez en América Latina y en Venezuela, el país de las mujeres más bellas, de las mises, de eso, lo otro. Y yo quiero salir yo jamás en mi vida en Alemania saldría con una mujer así. Pero yo quiero experimentar aquí, salir con una de esa clase de mujeres, una modelo, una miss. Yo, claro, si yo estuviera en Alemania y pudiera estar con todo el equipo de fútbol, toda la selección de Alemania, con todo el Bayern Múnich, no estaría contigo. Yo me sentí, pero así como que la cucarachita Martínez.
Entonces, un día lo vi con una vieja espectacular. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres para no perder ese discípulo del Señor porque uno nunca sabe. Pero lo cierto es que cuando nos acercamos, nos saludamos, todo, la tipa era no solamente espectacularmente bella, tiene una personalidad genial, simpática, sencilla, humilde, buena conversadora. Yo estaba así como que, I hate you, tal cual. Pues yo terminé hablando de Schopenhauer y haciendo chistes sobre eso y desviando toda la conversación para apartarla y para silenciarla y para opacarla. Y eso lo hice por pura y cochina envidia. Entonces, yo lo reconozco, yo sí he sentido envidia. Y eso era antes de conocer a Cristo, pero y aún ahora conociendo a Cristo, a veces siento envidia, Dianita, lo reconozco. Me da culpa, yo culpable, culpable. Yo no sé, Clarita y Edward, si alguna vez han sentido envidia y han hecho algo. Clarita dijo que sí, así que suéltalo, Clarita. Yo soy una envidiosa de closet. Soy una envidiosa de closet, porque siempre digo que no tengo envidia y realmente no me molesta que le vaya bien a las personas. Me molesta que a mí no me vaya bien. O sea, es solamente eso. No es algo personal contra alguien. No le tengo envidia a alguien personal, que digo, uy, ¿por qué le va bien a esa tipa o a ese tipo? Pero sí digo, ¿por qué a mí no me va bien? O sea, hago todo lo que tengo que hacer, hago lo que ellos hacen, porque a mí no me va bien. Pero tanto así como hacer algo en contra de las personas, no. Por eso me considero una envidiosa de closet. Soy muy pasiva, voy y me hago ovillo y ahí me lamo las heridas yo sola. Pero no he hecho nada. A ver si ahorita aprendo qué hacer. No se crean. No se crean. Vale, gracias, gracias, Clarita. Gracias por la sinceridad. No, a mí también me pasa. No, yo ahora, después de conocer al Señor, lo que hago es arrodillarme y llorar y poder decirle, Señor, soy una picha. ¿Qué dice Dianis? En ese aspecto estoy de acuerdo con Clarita, o sea, pero de pronto por eso es que yo no veo el concepto ahí, sino de pronto que esos son como frustraciones de uno, más no son envidias que uno siente, porque envidia es como querer ser como otra persona, o de pronto odiar o querer que esa persona le vaya mal. Es lo que yo considero como envidia. Por eso te digo, no sé si de pronto yo he sentido o Okay. no he sentido envidia, porque de pronto uno sí tiene frustraciones, claro que sí, como dice Clarita, es posible que uno a veces diga, pero ¿por qué? Porque a mí no me va bien y porque a esta otra persona sí, si yo no me considero una persona, si considero que hago las cosas bien, que considero sí, en algún momento uno tiene ese tipo como de frustraciones, yo lo veo como el concepto más frustración que de pronto Vale. sentir envidia, porque envidia es de pronto como que desearle mal a alguien, pienso yo. No sé, Ok, es posible que entonces vamos a llamarlo frustración, Dianis. Y cuando tú sientes esa frustración, ¿qué haces? automotivarme. Ok, vale, automotivarte. Listo, gracias, Dianita. Edward, ¿tú quieres comentar algo? Eh, pues creo que yo soy como del team de Clarita. Creo que me pasa más o menos así. La de Clarita, la verdad, nunca he tenido así como problemas con la envidia, pero en el camino de la vida de fe uno se va dando cuenta que el Señor le va mostrando que uno es más picho de lo que uno piensa. Entonces le van y le van saliendo y curiosamente estaba pensando en el retiro, en desconexión. Entonces digamos que súper bien compartiendo con los hermanos, pero en el momento de los bautizos pasaban por mi mente ciertas cosas que nunca me habían pasado a mí, o sea, yo nunca había sentido eso y yo decía, "Uy, tan feo eso, ¿por qué estoy
sintiendo eso de ver a los hermanos que aparte de que los amo, pues ellos están juiciosos haciendo, bautizando con todo el amor y entonces le empieza uno a picar algo como de por qué no soy yo el que está ahí, por qué no estoy. Y entonces yo como que me revisaba y me examinaba yo y no, uno es que es muy picho, uno es que es muy picho de verdad, no tiene muchas cosas horribles. Entonces creo que sí, sí me pasan ese tipo de cosas. Ok, súper, Edward. Entonces, cuando tú sientes eso, ¿qué haces? No, eso es como que lo tiene uno ahí adentro y pues ya, uno como lo examina y uno lo identifica y uno dice, uy, eso está mal y como que cambia uno el chip y dice, uy, no, no voy a pensar de esa manera, más bien con amor voy a alegrarme porque debería ser el sentir, si un hermano bautiza a otro, yo debería antes alegrarme porque una persona es añadida al Señor. Ok, Entonces, y orar, vale, súper. Entonces, pero concientizarlo y luego decir, y desecharlo, ¿me parece así? ¿Eso fue lo que tú quisiste decir? sí, sí, señor. Ok, listo. Gracias, gracias a todos. Entonces, pensando en eso, por favor, vamos a continuar la lectura del libro de los Hechos, ¿vale? Estamos en el capítulo 13 y vamos a leer hoy desde el versículo, vamos a leer, porfa, desde el 42 hasta el 52. Yo no sé si alguien tiene una traducción que no sea Reina Valera, porque Reina Valera es a veces como pesadita. De repente, otra traducción dinámica nos ayude a verlo más sencillo. ¿Quién tiene otra traducción? Dale, Clarita. Cuando Pablo y sus amigos salieron de la sinagoga, la gente les rogó que volvieran el siguiente sábado y les hablaran más de todo esto. Muchos judíos y algunos extranjeros que habían seguido la religión judía se fueron con ellos. A estos, Pablo y Bernabé les pidieron que nunca de Dios. Al sábado siguiente, casi toda la gente de la ciudad se reunió en la sinagoga para oír el mensaje de Dios que iban a dar Pablo y Bernabé. Pero cuando los judíos vieron reunida a tanta gente, tuvieron envidia. Entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía y también lo insultaron. Pero Pablo y Bernabé les contestaron con mucha valentía. Nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos, porque así nos los ordenó Dios. Yo te he puesto Israel para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. Cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. El mensaje de Dios se anunciaba por todos los lugares de aquella región, pero los judíos hablaron con las mujeres más respetadas y religiosas de la ciudad y también con los hombres más importantes y los convencieron de perseguir a Pablo y a Bernabé y de echarlos fuera de esa región. Por eso Pablo y Bernabé, en señal de rechazo contra ellos, se sacudieron los pies para quitarse el polvo de ese lugar y se fueron a Iconio. Los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres y recibieron todo el poder del Espíritu Santo. Gracias, Clarita. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar? Gracias, Edward. Papá, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este grupo tan bonito, Señor, donde aprendemos a ser iglesia. Ayúdanos, Señor. Nosotros sabemos que tú estás haciendo la obra en nosotros. Así que permítenos recibir esta palabra de una manera humilde y que de verdad, de corazón, podamos ser la iglesia que tú quieres, Señor, de nosotros. Danos el entendimiento, ábrenos las escrituras. Límpianos, lávanos con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ed.
Y para poder entrarle de lleno a esta porción, creo que vale la pena recordar lo que hablamos la semana pasada. Estuvo genial, porque la semana pasada aprendimos cómo llevar el discurso, cómo llevar la predicación. Resulta, nos cuenta Lucas, que Pablo, Bernabé y otros discípulos llegaron a Antioquía de Pisidia y ellos, juiciosos, fueron el sábado a la sinagoga. Se sentaron calladitos y comenzaron a escuchar todo lo que tenía que decir el principal de la sinagoga. Luego les dan la palabra. Es el principal de la sinagoga, es la gente de la sinagoga quienes los invitan a ellos a dar algún mensaje, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo. Pablo toma la palabra y comienza utilizando los elementos comunes de la fe, de la fe cristiana y la fe que profesaban todos los que estaban allí, no solamente judíos, sino también prosélitos, o sea, personas que amaban al Dios de Israel. Y comienza a dar el discurso. Empieza hablando de la salvación. Luego sigue hablando de las cosas que pasaron, los hechos que para todas las personas en ese momento eran conocidos, porque lo que pasó con Jesús no pasó en un rinconcito escondido. Siguen hablando luego de la salvación, les hablan, yo no recuerdo, de la reconciliación con Dios, y el tercer mensaje, perdón, de la reconciliación no, el evangelio de la promesa, el cumplimiento de la promesa, la resurrección de los muertos. Y el último mensaje que ellos dan es el perdón de pecados. Todos estos elementos, claro, ellos van poco a poco introduciendo los mensajes que no son o no eran hasta ese momento de común acuerdo, sino que van construyendo el mensaje, y creo que ese fue la enseñanza más hermosa que tuvimos la semana pasada, cómo van usando los elementos comunes para construir la predicación. Y esto termina resultando en que la gente está fascinada oyéndolos, y le dijeron otra vez, la semana que viene, vengan, vengan. Y a partir de allí arrancamos hoy. ¿Qué pasó entonces cuando ellos llegan? Leamos a partir ahora del versículo 44. ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre el versículo 44? Por favor, quienes nos están acompañando a través, a Patricia, aquí Patricia Díaz nos pregunta, ¿Hechos qué? Hechos 13. Hechos 13, versículos 45 al 52. Si tienen algún comentario, por favor, no dejen de hacerlo. Son bienvenidos todos los comentarios. ¿Qué dicen aquí en sala? Versículo 45. ¿Hay algo que les llame la atención? Dice que casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Ok. ¿Algún comentario sobre esto? Ed. A mí me llama mucho la atención que el corazón del ser humano, porque estos judíos y estas otras personas empezaron a seguir a Pablo, bueno, el mensaje que daba Pablo, que era el evangelio de Jesucristo, y después cuando se dan cuenta que mucha gente empieza a llegar, les pica el bichito ahí de la envidia, o sea, esos que los habían seguido, que habían recibido el mensaje, ahora empiezan a oponerse a ellos, entonces me parece, pues, triste. ¿Te parece triste? Vale, ok. Vale, Ed. Gracias. Clarita, ¿algún comentario? Yo creo que el trabajo del evangelista, por llamarlo de alguna manera, es difícil. El atraer la atención de la gente, el que te escuche y que logres cautivarlos,
pero bueno, lo logras y ya, ellos dicen, pues ya me dijiste lo que me tenías que decir, pero que ellos me rueguen, como comentabas, ven la próxima semana, los sábados, que eran los días que se reunían en la sinagoga, ven por favor el próximo sábado, vengan. Y la disponibilidad de estos dos hombres, de Pablo y Bernabé, que al siguiente sábado, dice la Biblia, al siguiente sábado, el día de la reunión, volvieron a ir y la gente volvió a reunirse. O sea, mucha gente fue otra vez. Yo creo que lo que dice Edward, que ya les explicaba a los judíos, era precisamente esto. O sea, no es fácil convocar a las personas, y eso lo sabemos todos los que nos congregamos de alguna manera en una iglesia, ya sea presencial o virtualmente. No es fácil, aun cuando ya sabemos, conocemos y creemos y decimos amar y pertenecer a una iglesia. No es fácil que estemos semana tras semana. Sin embargo, Pablo y Bernabé habían logrado esto en tan poco tiempo. Así es que claro que los judíos pues estaban de que esta versión, no leí Reina Valera, no sé si diga igual, pero esta versión decía, tenían envidia. O sea, ahorita hablábamos de la envidia y de la frustración, pues ellos tenían las dos cosas, casi puedo asegurarlo. Es duro eso, porque es verdad lo que dice Clarita. Aquí somos, bueno, ya está entrando Emma Paola, somos 5 en sala. Imagínense, esta es la sinagoga, somos 5 gatos. Hola Pau, estamos en Hechos 13, versículos 45 al 52. Imaginémonos eso, somos 5 gatos aquí en esta pequeña sinagoga. Entonces llega Loida, la amiga de Clarita, allá desde México, entra un día, modera ella el estudio y a la siguiente semana se conectan 100 personas en sala y otras 2000 a través de Facebook. O sea, ¿qué pasó? Vamos a ver qué dice Dianita. Pues, Adri, yo quiero precisamente decir algo que tú estabas diciendo. O sea, como admirar la perseverancia de esas dos personas que a pesar de que los persuadían, ellos seguían insistiendo en la gracia de Dios. Y mira que en el capítulo 44, en el versículo 44, dice que casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir perseverando para lograr que todos seamos salvos, que todos creamos en Jesús. Entonces, así estos 5 pelagatos que estamos aquí, así también esos dos como Pablo y Bernabé, nosotros también debemos seguir insistiendo y seguir perseverando hasta lograrlo. No de pronto desistir frente a la envidia y frente a los juzgamientos que de pronto tengamos de muchas personas. Vale, Dianita, Ellos gracias. en algún momento también estarán allí escuchando y se convencerán de lo importante que es la palabra de Dios. Ok, gracias Dianis. Y esto, o sea, veamos, Diana marcaba un punto, nos faltó el versículo 44, que brutis yo. Efectivamente, como decía Diana, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Casi toda la ciudad. O sea que esto corrió como pólvora. La gente empezó, hey, ven acá, Edward, ¿sabes qué? Mira, aquí en la sinagoga dijeron esto y empiezan a contar qué fue lo que pasó, qué estaban hablando, qué estaban diciendo. O sea que lo que ellos escucharon, empezaron a dar testimonio, pienso yo. No sé qué dicen ustedes, pero casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Y era una muchedumbre, va a decir Reina Valera. Y pues nuestros amigos tóxicos. Pau, tú cuéntanos algo tóxico que tú hayas hecho por envidia alguna vez en tu vida. A ver si tú eres de las nuestras.
Miércoles, ahorita no me acuerdo, pero sí he hecho muchas cosas. Lo que pasa es que ahorita no la tengo así como, pero sí he sido tóxica, no crean. Pero tú has sentido envidia. ¿Qué haces tú cuando sientes envidia? Y claro, si yo siento envidia, supongamos de alguien que le está yendo muy bien, yo todo lo enfoco con mi trabajo porque este es mi talón de Aquiles, este almacén. Entonces, cuando yo veo que una persona, no, imagínate que montó el almacén y le está yendo bien y eso vende y ahora todo Montería y todo el mundo está haciendo por allá. Y yo, eso aquí en Montería, ¿para dónde va la gente? Va Vicente, espérate que pasen 2 o 3 meses para que veas tú cómo ya empieza la gente a olvidarse de todo eso. ¿Quién sabe dónde estará sacando toda esa plata? O sea, es como la envidia, qué pena, pero la envidia es un sentimiento natural, es humano. A los niños hay que enseñarles a manejar la envidia. Los niños son naturalmente envidiosos. Entonces, y complicado, porque eso hay que saber manejarlo. ¿Qué dice Ed? Sí, estaba pensando en eso que ustedes decían, porque sí es natural del ser humano, pero el Señor también, por ejemplo, cuando dice el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces yo me pongo a pensar lo duro que es esto del prestigio, ¿sí? Porque uno quiere mostrarse, uno quiere mostrar lo que uno es como el pavo real cuando extiende las plumas allá para que todo el mundo lo vea y, ay, hijo de madre, o sea, es heavy eso, ese sentimiento. Tanto que a estos hombres les importó, habían escuchado el mensaje y sabían que era la verdad y estaban siguiendo a los apóstoles, pero les pica tanto eso del prestigio de no ser ellos los que llamen la atención, que empiezan a ir en contra, no de ellos, sino de Dios, porque dice que empiezan a blasfemar y empiezan a ir en contra del mensaje, como decir, uy, no, esos son mentirosos. O sea, tanto así, hijo de pucha, me parece tremendo. Entonces, a mí como que me pone como a la defensiva de, hijo de madre, uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas y que el Señor le guarde a uno el corazón, porque creo que a cualquiera, es que somos tan, o bueno, personalmente yo soy muy tonto que uno es capaz de cambiar al Señor por cualquier cosa, por unos likes, por cualquier bobada, uno es capaz de cambiar al Señor. Entonces me parece re duro. Sí, Eduard, y gracias por ese comentario que me parece bien honesto y bien del corazón, bien salido del corazón. Y yo creo que en la medida que nosotros entendamos que este es un riesgo real, pues como dice Eduard, niéguese a sí mismo. Pues de verdad nosotros tenemos que confrontarnos con eso y decir, bueno, ni modos, esto es lo que siento, pero Señor, ayúdame, porque si lo negamos, no, yo no siento envidia. Yo no creo que estos personajes, y otro punto importante que marcaba Edward, pues dice el versículo 40 y qué, 42, cuando salieron ellos, o sea, Bernabé, Pablo y su combo, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Fueron los gentiles quienes les pidieron a ellos que volvieran. Sin embargo, los judíos escucharon el mensaje también con agrado. O sea que a pesar de eso, llegó el momento en que empiezan a contradecir y a blasfemar. Empiezan a hablar, a contradecir todo lo que dicen Pablo y Bernabé. ¿Qué piensan ustedes o sea, yo de verdad leyendo esto, pienso en ciertos personajes que en ocasiones, de verdad, lo que hacen es contradecir y hablar mal de todo lo que uno hace. Yo no sé si les ha pasado, pero es como unas ganas
de fregar, de molestar, la envidia. Pero como dice Edward, si por lo menos nosotros reconocemos, sí, me puede pasar a mí, entonces mejor nos ponemos atención a este punto. Edward, porfa, lees el versículo 46. 46, dice. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Gracias, Seth. ¿Algún comentario aquí? Pues ahí, pues que ellos están, o sea, ellos son muy juiciosos porque están haciendo tal cual como el Señor les está diciendo. Y eso lo había dicho el Señor Jesús también cuando mandó bueno, no sé si eran los 12 o a los 72, que vayan, si los dejan entrar, pues usted háganle, entren y lleven la palabra, pero si no, pues acúdanse los pies y sigan. Entonces, como la rechazaron, pues ellos como que no se pusieron a pelear con ellos. Sí, que de pronto sería la reacción que por lo menos Edward tendría. Uy, esto es y me agarro con ellos y armo ahí el lío. Pero ellos no, ellos sencillamente, bueno, como ustedes no quieren, la rechazaron, pues ahora para los gentiles. Entonces, bueno, me parece chévere eso. Ok, gracias, Edward. Y vamos a dejar un momento en remojo eso que nos está trayendo a colación Edward. Cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, nos relata Lucas que Jesús envió a 72 a los lugares a donde él iba a ir y los mandó a echar fuera demonios, a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos. Y tal cual está diciendo Edward, que si en alguna ciudad no los quieren recibir, sacúdanse los pies en testimonio contra ellos y digan ni aún el polvo de su ciudad queda en nuestras sandalias, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejar eso aquí un momento mientras quiero leer por los comentarios que están haciendo aquí en Facebook. Loida nos escribe eso de ser tóxica por envidia. Pues que colaborando con un compañero de trabajo, el reconocimiento solo se lo dieron a él y en la siguiente no volví a cooperar con mis ideas para que le costara más trabajo. Pues Loida, yo no sé si yo hubiese hecho lo mismo, pero pareciera que es hasta lógico. Patricia Díaz nos escribe, ellos tenían que decir lo que tenía que hacer, ellos tenían que decir lo que tenía que hacer al Señor Jesús, también le tenían envidia. Eso es cierto, Patricia. Y agrega de nosotros mismos en la misma iglesia. Tristemente eso es verdad, eso pasa igual en la misma iglesia, dentro de la iglesia. Pero entonces, bueno, sigamos aquí con el versículo 46, Clarita, Diana, Pau, ¿ustedes qué piensan sobre esto que pasó? Sobre la forma de reaccionar de Pablo y Bernabé. Ellos están como la semana anterior, como el día de reposo anterior, compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje. Pero a diferencia de lo que había pasado, el día de reposo anterior, empiezan los judíos a contradecir todo el mensaje. Pablo. Bueno, yo veo aquí que así como hay personas que van a recibir el mensaje, pues también hay personas que no lo van a recibir. Entonces, eso, siempre leyera a uno, yo no sé ni qué el ego, yo no sé qué los sentimientos o qué será cuando no te presta mucha atención o cuando sí, te sacan la excusa, te sacan el cuerpo, pero de una u otra forma aquí ellos nos están dando ejemplo, que reciban o no, ellos están cumpliendo con lo que el Señor los mandó y echen para adelante.
Y yo creo que eso es lo que nos habla también a nosotros, porque de verdad que yo siento que muchas veces me he como que desanimado, que, ay, no, pero el uno y el otro, y como que, ¿para qué voy yo a hablarle otra vez a esta otra persona? Me va a pasar lo mismo que me pasó la vez pasada, que la otra no me prestó atención, que ya con cuántas. Entonces, nada, el Señor dice, si no es aquí, pues otros van a recibir y ustedes tienen que cumplir porque definitivamente no somos nosotros y es el Espíritu Santo y ahí queda la semilla sembrada. Ok, Pau, qué importante eso. De verdad, yo estoy de acuerdo con Paolo, no le pasan estas cosas y yo no sé, yo creo que me pongo a llorar. ¿Qué dice Clarita? Es que siento que otra parte en cómo trabaja la envidia o los celos es precisamente eso, cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos y luego alguien sí lo hace, lejos de aplaudirles, pues empieza la envidia o los celos. Pero porque realmente los judíos, ellos también tenían esta encomienda. O sea, ellos también tenían que hablar a toda la ciudad. Pero ellos no lo hacen y viene Pablo y Bernabé y sí lo hacen y se enojan. Entonces, ¿cómo les contestan estos varones? Se los dimos a ustedes primero y no lo quisieron. O sea, acá en México hay una frase, no sé si también allá, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. O sea, no quieres, pero no quieres que nadie más lo tenga. Entonces, eso también, pues es de cuidado, porque a veces, y nos pasa mucho, a veces sin darnos cuenta. Yo creo que el peor pecado que tenemos los cristianos es esta omisión. Nosotros nos quedamos a veces con el mensaje, no lo compartimos por diferentes motivos, a veces por como dice Emma Paola, de que ya se lo dijimos y no entendieron, a veces por timidez, a veces por flojera, a veces no hay ni siquiera una razón, pero no compartimos eso, lo queremos nada más para nosotros. Pues eso también es como que envidia, o sea, teniendo la solución al problema universal, pues no, es como si tuviéramos la cura del COVID, pero no se la vamos a dar a nadie, nada más la queremos nosotros. O sea, el mundo está en riesgo, pero nosotros nos quedamos con la respuesta. Entonces, me gusta esta parte y yo creo que eso les ardió más. Era para ustedes, pero no lo quisieron. Bueno, pues ahora se lo vamos a dar a los gentiles, ahora se lo vamos a dar a toda la demás gente, porque no lo supiste aprovechar. Entonces, creo que así también funciona la envidia. Y así, y creo que me ha calado más esa parte cuando alguien más hace lo que yo debía haber hecho y lo hace bien, aparte lo hace bien. Eso me pega más, como que es una cachetada con guante blanco. Sí, es que, bueno, óyale, que se estrelle, déjalo que se estrelle. Y no se estrelló. Qué horrible. ¿Qué dice Edward? Acá en Colombia el dicho que dice Clarita es ni raja ni presta el hacha, sí. Que me parece curioso que pues ellos como que no se desgastaban tanto, ¿sí? No es como a las malas. A veces a mí me pasa, o a uno le pasa que uno quiere es como que a las malas, como que le entre el mensaje ahí, pero no, o sea, uno no le puede enseñar algo a alguien que no quiere aprender o que no quiere recibir, uno no puede embutirle a las malas al que no quiere. Me parece, por ejemplo, muy chévere la actitud que tenían ellos, que le rogaban que les hablaran la palabra de Dios, estos otros personajes que ellos sí deseaban. Hay gente que desea, pues a ese que desea, pues uno le da con todo el cariño y con todo el amor, pero el que no quiere, pues se sacude uno las manos y sigue, no se queda uno ahí lamentándose por qué no recibió, por qué este no hace, porque no, uno no puede obligar al otro a hacer si no le nace. Entonces a veces eso es difícil porque uno quiere hacerlo a su manera. Uy, yo quiero mostrar que doy fruto, yo quiero mostrar que hago, no, pero resulta que eso no es así, comenzando que no soy yo el que hago las cosas, sino que es el Señor. Y eso no quiere decir entonces que yo prediqué y no, pues después uno otra vez vuelve con misericordia y mire, tiene hambre, pues mira, acá está, si quiere. Sí, pero tampoco a mí me pasa que a veces uno quiere es como, o no sé si les haya pasado a ustedes también, como, hijo de madre, a las malas, como si uno fuera el que
decidiera sobre esas cosas. Entonces me parece eso también importante entenderlo. Sí, que uno sencillamente está ahí ofreciendo, mire, acá está, si usted quiere, pero uno no le embute a las malas al que no quiere. Sí, es cierto, Edward, pero a mí nunca me ha pasado eso. No, claro que sí, ¿a quién no? Fíjate algo, hay un punto bien interesante. Si nosotros miramos el versículo 15, no sé si quieres leer el versículo 15, Edward. Ellos entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Y qué pasó? 13:15 dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, Pablo y Bernabé no llegaron a decir, qué pena, por favor, ¿podemos hablar? ¿Podemos compartirles una palabra? Ellos esperaron a ser invitados a hablar. Fueron los mismos principales de la sinagoga quienes les dijeron, si tienen alguna palabra, bien puedan. Comienza a dar el discurso. Y hubo un punto importante que mencionaba Clarita. Pablo, Bernabé y su combo estaban haciendo lo que no estaban haciendo los judíos. Sin embargo, es que Pablo y Bernabé tenían un mensaje que ellos no tenían. Los judíos, los principales de la sinagoga, no tenían ese mensaje, no lo habían entendido, no lo habían recibido, no. Algo pasaba allí en esa sinagoga de Antioquía de Pisidia, pero Pablo y Bernabé les están dando un mensaje. Primero empiezan con un mensaje que para todos es común, es conocido, pero terminan con el mensaje de la verdad, con el evangelio de salvación. Y es como el evangelio de Jesús es lo que atrae a la gente. Seguramente no es Pablo ni es Bernabé, porque Pablo va a decir en alguna carta que él en persona es así como un poco torpe para hablar. Sin embargo, el mensaje hace que casi todo el pueblo vaya, y a los judíos no les gustó ni 5. Y sin embargo, aquí hay algunos elementos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, Pablo les dice, y además dice con denuedo, con valentía, con valor. Esa gente que los invitó a hablar, es como que Paola, vamos a invitar a Paola a predicar, qué sé yo, en la iglesia X. Paola va a la iglesia X y entonces le ruegan que vuelva la semana siguiente. Eso está a reventar. Y entonces empiezan a molestar a Paola, a contradecir todo lo que Paola dice. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Pero qué pasó? Pero es que ustedes me dijeron que viniera. Ay, señor, ¿por qué? O sea, uno puede ponerse como un llorón. O uno puede empezar a decir, ¿usted qué le pasa? Y fue tanto, así, y ponerse a pelear con el otro. Pero dice que estos dos con valor, lo primero que dicen, a ustedes era necesario que se les hablase primero. Había que hablarle primero a los judíos, tal cual como el Señor lo dijo cuando envió a los 72. Vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Primero a ellos. Listo. Pero, y esto me parece demasiado, vas a manejar, bueno, vaya con cuidado. Esto que va a decir Pablo a continuación me parece demasiado duro. Dice, ya que ustedes la han rechazado, o sea, han rechazado la palabra y se consideran indignos de la vida eterna. Wow, yo me paro aquí. Rechazar la palabra, rechazar el evangelio, ni siquiera es considerar que no me interesa no me interesa la vida eterna.
en el caso, por lo menos en el caso de los judíos, y aquí puntualmente, es considerarse a sí mismo indigno de la vida eterna. Jamás lo hubiera visto así. Yo no soy digna de la vida eterna. No quiero escuchar tu mensaje. Rechazo tu mensaje. Peleo con tu mensaje. Porque pelear con el mensaje de salvación es pelear, es rechazar o considerarse indigno de la vida eterna. Solución, si ustedes no la quieren, se la damos a quien sí la quiera. Punto, así, sencillo. Entonces, sigamos leyendo versículos. Versículo 47. ¿Quién quiere leer el versículo 47? Dianis, ¿lo tienes allí? Sí, señora. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dianita, ¿algún comentario sobre este versículo? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Sabes dónde está esa cita? ¿A qué profeta están citando Pablo y Bernabé? Y dice Isaías 42, 6 y 49. Entonces, vamos a Isaías 42 a ver si nos agrega algo para nuestra discusión. Isaías 42, leamos desde el versículo 1 si les parece bien, ¿vale? Hasta el versículo 7. ¿Quién quiere leer? O mejor dicho, el capítulo 42, el versículo 1 y luego 6 y 7. ¿Vale? Bueno, si quieren leo yo, no importa. Gracias, Clarita. 1 y luego 6 y 7, ¿verdad? Sí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Luego el 49, 6 también vuelve. Sí, básicamente la misma idea, si quieres léelo. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ok. ¿De quién está hablando el profeta? Edward, pero con el micrófono abierto, por favor. Del Mesías, de Jesús. Del Mesías, de Jesús. ¿Por qué Pablo y Bernabé están diciendo, porque así nos ha mandado el Señor? ¿No les parece un poco raro? ¿Será que se equivocaron? Porque no están hablando en sus propias palabras, sino con las palabras del Espíritu. Ok. Gracias, Diana. Se está hablando con las palabras del Espíritu. Entonces, un momento, la profecía está hablando del Mesías o no está hablando solo del Mesías. ¿Qué dicen ustedes? Pues yo entiendo, por ejemplo, que por medio del Mesías, pues viene un mensaje que es para salvación. Precisamente, me parece curioso que ellos no se consideran dignos, se consideran indignos de tener la vida eterna,
Y claro, pues es que así somos todos. Precisamente necesitamos a alguien que nos salve y era precisamente lo que estaban haciendo Pablo y los demás, llevando ese mensaje de salvación. Lo que pasa es que es una locura, en serio. Sí, yo no sé, logro entenderlos de cierta manera. Sí, porque uno no es digno, le cuesta uno en la cabeza, pero es que la obra de Jesús fue impresionante y pareciera locura, pero Él nos salva. Y pasamos de ser unos indignos a ser dignos. Eso es muy loco, de estar en oscuridad, en luz, de estar perdidos a tener la salvación. Entonces ese es el mensaje. Por eso los gentiles y ellos como que se alegraban demasiado, porque ellos sí no le ponían tanto, pero sino que, uy, hijo de pucha, entendieron y lo anhelaban. Vale, gracias, Edward. ¿Qué dice Dianis? Y es que realmente es como contradictorio porque fue, o no sé, confuso para los judíos porque los judíos eran los que esperaban un Mesías y cuando le hablan de la palabra de Jesús, pues ellos no creen que Él es el Mesías cuando ellos han sido los que más han estado esperando y creyendo en esa palabra. Entonces, pues, es como que ellos, Pablo y Bernabé dirán, pues, son los primeros que deben creer y son los primeros que juzgan. Ok, ok, vale, gracias, Dianis. ¿Algún comentario en este punto? Porque Pablo y Bernabé se atribuyen a sí mismos la profecía de Isaías 42. ¿Qué dice Clarita? Es que en la versión del lenguaje actual, ese 47 dice, porque así nos lo ordenó Dios, yo te he puesto Israel para que seas luz a las naciones. O sea, aquí sí, en Isaías nada más leíamos que te he puesto, no dice quién, y asumimos que al Mesías por como lo dice y por las semejanzas que hay. Pero en esta versión dice, yo te he puesto Israel, y ellos pues son Israel, o sea, son israelitas, son hebreos, Pablo. Entonces, no sé por qué se adjudicaron esto. Sí, o sea, no sé por qué se adjudicaron este versículo exactamente, el de Isaías, porque sí nos ha llamado Jesús, sí nos dijo a nosotros, no a nosotros, a ellos, personalmente a los discípulos, que seríamos luz a las naciones, sal de la tierra y luz en la oscuridad y todo eso. O sea, Jesús sí se los dijo a los creyentes, vaya. Aunque ellos están señalando a Isaías, pues realmente no solamente Jesús vendría a ser luz a las naciones, sino también sus seguidores en ese contexto solamente. Ok, vale, Clarita. ¿Qué dice Edward? Respondiendo a la pregunta que haces, entiendo que los discípulos están representando a Jesús. Y como decía Clarita, por ejemplo, Clarita decía que era como una orden para los discípulos, pero no es solamente para los discípulos, para nosotros también. Es más, nosotros deberíamos hacer lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, cuando Pablo, que era Saulo, ¿se acuerdan? Que estaba persiguiendo a los discípulos, a los apóstoles, y el Señor se le aparece y ¿cómo le dice? Uy, se está metiendo con ellos. No, le dice, ¿por qué me persigues? Sí, como si los discípulos fueran parte de él, o sea, están representando a Jesús. Entonces creo que por eso acá ellos se atribuyen también esa profecía para ellos, porque ellos están llevando el mensaje de salvación de Jesús. Y es muy loco porque nosotros, ¿sí? Es como si fuéramos El cuerpo de representantes del Cristo, Señor. ¿no? Sí, el cuerpo representando a Jesús. Somos nosotros los que vamos y mostramos a Jesús y llevamos ese mensaje a los que no lo conocen. Entonces, impresionante que Dios de verdad nos dé ese privilegio. Y lo loco es que a veces rechazamos esa obra por estar bobeando. Entonces, hijo de pucha, eso me parece tremendo.
Gracias, Edward. Es como si nosotros fuéramos miembros del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Además, la profecía comienza diciendo, he aquí mi siervo, le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Acaso Dios no ha puesto su espíritu sobre la iglesia? ¿No ha venido a morar el Espíritu Santo en nosotros? Y no tenemos que ir nosotros, como decía Clarita, a hacer luz. Una ciudad que no es una ciudad, se asienta en lo alto, ¿no? La lámpara se pone en lo alto. Ustedes son luz y nosotros tenemos que ser luz. Ustedes son la luz del mundo. Una lámpara no se esconde debajo del almud. Y así entonces nos están haciendo caer en cuenta, Pablo y Bernabé, que nosotros tenemos que ser luz, luz para salvación hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿qué pasó con los gentiles? ¿Qué hicieron los gentiles? Versículo 48 y 49, por favor. Gracias, Dianis. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ok, ¿algún comentario aquí, Dianita? Pues ellos creían. Dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ok. Ellos Gracias. creyeron en la... Ajá. Perdón, Dianita, sigue hablando. Pues no, eso, que ellos creían en la palabra, y mira que en el 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, cuando uno cree, uno es testimonio y empieza como que a llevar esa palabra por todas partes y empieza a reproducirse. Sí, eso es verdad. Eso es muy cierto. Gracias, Dianis. Edward, cuéntanos. Me llama mucho la atención lo que glorificaban, porque por ejemplo estos judíos les picaba la envidia porque querían seguramente mostrarse a ellos, ¿sí? Mostrarse como los duchos. Pero los apóstoles, los discípulos están enfocados en glorificarse ellos, no, sino en mostrar la palabra. Y me parece curioso que lo diga así, que era que ellos glorificaban la palabra. No es uno, que es que a veces uno cree que de pronto es la manera de uno, la elocuencia o el carisma. Sí, y en realidad es que uno quiere mostrarse a uno mismo, pero no, el propósito es demostrar la palabra y por eso también me toca un montón en el que uno tiene que morir, o sea, niéguese a sí mismo, a sus deseos, a ganarse su gloria, a mostrarse el prestigio, sino que hay que mostrar es la palabra y a Jesús para que la gente reciba la salvación. ¿De qué serviría, por ejemplo, uno dar un mensaje así bien chévere, bien entretenido, perfecto y no lleva uno la palabra? Pues grave. Entonces eso me llama mucho la atención y era la palabra la que se difundía, o sea, la obra de Dios no para, no la detiene nadie y no se queda uno, ay, estos no recibieron, fue pucho, no, pues, y sigo y la palabra corre y cumple su propósito. Pues sí, qué importante eso. Gracias, Ed. ¿Qué dice Clarita? A mí me llama la atención, bueno, pues primero la reacción de los gentiles, pues pareciera obvia, ¿verdad? Ellos están escuchando que Pablo y Bernabé dicen, el mensaje era para ustedes, no lo quieren, ahora es para todos. Y eso pues los está incluyendo a ellos, de manera que ellos se ponen contentos porque el evangelio llegó también para ellos, no es
excluyente. Pero lo que me llamó la atención es que luego dice, después de que ellos se alegran y glorifican la palabra, dice, y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron. Y en Reina Valera dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Esa parte, no voy a decir más, pero me llamó la atención. Ok, aquí vamos a dejar este punto en remojo. Pau, cuéntanos. Bueno, a mí me llama la atención que aquí podemos ver que el cumplimiento de la palabra. ¿Cuántas veces dudamos de que si es verdad, que no es verdad? Pues oramos conforme a la palabra y no se nos da. Pero ver que es necesario que ellos no creyeran para que pudiera llegar el evangelio hasta nosotros. Y hasta en eso, o sea, se cumplió. Sin ellos, sin que los mismos judíos, o sea, se dieran cuenta de que estaban dándole el cumplimiento a lo que estaba dicho, porque se pueden imaginar si ellos hubiesen comprendido eso, no vamos a dejar que la palabra se cumpla, vamos a creer. No, o sea, fue algo como que ni siquiera fue planeado, o sea, era el cumplimiento para que esto pudiera extenderse y pudiera llegar hasta nosotros. Yo no me imagino si de pronto las cosas hubiesen sido diferentes, si ellos hubiesen creído, se hubiese tardado mucho más para llegar hasta nosotros, o si hubiesen guardado esto para ellos, o cómo hubiese sido. Pero sí me llama la atención que ellos lo rechazan y era necesario para que se extienda para que pueda llegar a los gentiles, a nosotros. Sí, Pau, gracias por ese comentario, es bien importante, porque hasta en esos detalles duros, dolorosos, porque no debe, bueno, fácil ese tipo de cosas no es para una persona, yo creo que para nuestra cultura, que es tan inmediatista, tan que quiere resultados ya, y además que el rechazo a nosotros nos duele como si le pegaran a mi abuelita. O sea, porfa, no me rechaces, que por favor quiéreme. En serio, dame tu like. Una chilladera todo el tiempo. Pero ciertamente, si ellos no hubiesen tenido ese rechazo de los judíos, tal vez se hubiesen quedado allí cómodos. Pero Clarita marcó algo importante. Dice que los gentiles glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes están ordenados para vida eterna? ¿Quiénes son los que están elegidos por Dios para la vida eterna? Los que creen en Jesús. Yo creo que, o sea, todos hemos sido predestinados, pero solo los que creen, ¿no? Pero es para todos. Sí, exacto, es para todos, pero hay una condición. ¿Quiénes son los elegidos para vida eterna? Los que creen. Entonces aquí no hay un elemento de predestinación que Dios dijo zapatito, cochinito, el piecito, no. Aquí todos tenemos la oportunidad de tener la vida eterna. Algunos la aceptarán, otros la rechazarán, pero todos estamos en teoría invitados. En teoría todos estamos ordenados para vida eterna, pero absolutamente todos en la práctica estamos invitados para entrar al reino de los cielos. Si nosotros decimos no gracias, no quiero ir, pues no iremos. Aquí, ¿qué pasó luego? Mientras tanto, los judíos, ¿qué hicieron los judíos? Versículo 50, versículo 50. ¿Quién lee el versículo 50? Dale, Clarita, con vergüenza. Léelo con vergüenza. Que no paran. Pero los judíos hablaron con las mujeres más respetadas y religiosas de la ciudad y también con los hombres más importantes y los convencieron de perseguir a Pablo y a Bernabé y de echarlos fuera de esa región. ¿Todo normal?
¿Algo que comentar en este punto? Pues pidieron refuerzos. Vieron que ellos solos no pudieron más que todo provocar a Pablo y a Bernabé. Porque, pues no sé si allá se usa mucho eso o qué, porque en todos los evangelios lo vimos como siempre estaban provocando a Jesús. Y ahora hacen esto con ellos, les empiezan a decir, pero Pablo y Bernabé, aunque agresivo, contestaron pasivamente. O sea, ustedes no lo quisieron, no se sienten dignos de la vida eterna, por eso digo pasivo-agresivo, porque pues, es fuerte lo que les dicen, pero ellos siguieron haciendo su trabajo. Y la palabra no vuelve vacía, y hay un fruto, y un fruto muy grande, porque dice que creyeron muchos, entonces ya fue el acabose para ellos, como que ya dijeron, ya de una y mil maneras les dijimos, no hicieron caso, no se van, pues vamos a llamar refuerzos. Y se fueron con la gente importante, dice, las mujeres respetadas y los hombres más importantes de ese lugar, de ese entonces, y los convencieron. Siempre lo digo, quiero saber más cosas. La Biblia me deja con muchas dudas. ¿Cómo los convencerían? ¿Qué les dirían exactamente? Porque lo que Pablo y Bernabé están haciendo es algo bueno. Es algo bueno porque lo veíamos la semana pasada, que les habla con las cosas en común, los elementos en común. Y esta vez también lo hace y les recuerda la palabra. Estamos llamados a hacer luz a las naciones. O sea, lo que debemos hacer, eso estamos haciendo. Y si ellos están cumpliendo esto, los judíos yo creo que lo sabían sabían que Isaías lo había dicho. ¿Cómo convencieron a estas personas? No sé, pero la Biblia dice que sí los convencieron de que los echaran fuera. Ok, gracias, Clarita. Eduard, Pau, Dianis, ¿quieren comentar algo? Ed. A mí me parece muy curioso, me parece muy chévere, porque, bueno, armaron ahí el alboroto, sencillamente ya se fueron ahí de frente en contra y arman ahí el alboroto. Yo no sé si estas personas influyentes tenían la misma tónica o sencillamente si fueron engañados por estos. Sí, de pronto ellos ni siquiera habrían escuchado a Pablo, no sé, bueno, no dice, pero lo que quería decir es que el Señor Jesús había dicho eso tal cual. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, ahí en los últimos versículos, en el 11, dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y hace una promesa, porque dice, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ellos. Entonces a mí me parece muy chévere porque se está cumpliendo todo lo que el Señor había dicho, que los iban a perseguir, que iban a decir mentiras, pero si uno sufre por causa de Jesús, pues eso es un motivo antes de alegría porque está haciendo uno tesoros para el cielo. Entonces, sí, yo me imagino la actitud o lo que sentirían, pues sí, el sufrimiento, el feo, el rechazo y todo, pero ellos están poniendo su confianza en el Señor y pues listo, se van y siguen. Entonces me parece muy teso. Ok, qué importante ese punto, Edward, y gracias por recordarnos la palabra del Señor. Importantísimo en este estudio que nosotros recordemos que lo que está viviendo la iglesia, así como todo lo que vivió Jesús, es el cumplimiento de la palabra que Dios dio por medio de los profetas, todo el Antiguo Testamento, pues la iglesia está viviendo el cumplimiento de la palabra que el Señor les dio a lo largo de todo su ministerio. Dianita, cuéntanos. Bueno, yo creo que ya lo dijiste, Adri, pero bueno, quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Diani, se te escucha súper cortado. Porque pues cumpliendo por
¿Ya me escuchan bien? No, cuenta hasta 5. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, dale, ahora sí, inténtalo. Estoy de acuerdo con Edward en que hay muchos de los versículos o capítulos de la palabra o de la Biblia que nos recuerdan que Jesús realmente fue un ejemplo para todo esto que nosotros debemos vivir. O sea, él vino y se hizo hombre para darnos a conocer que este proceso no es fácil, que él tuvo que morir para que pudieran creer en él. Así nosotros también de pronto en algún momento debemos tener esa valentía que él tuvo para que nosotros, para que puedan creer también en nosotros y para que nosotros podamos creer en él. Entonces, realmente a mí también me llevó a ese momento en donde él llega hasta la muerte para que puedan creer en esa palabra y en ese mensaje que Dios le dio a él para traernos a nosotros y para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Vale, gracias, Yanis. Gracias por tu comentario, por ese recordatorio de todo. Si a Jesús se lo hicieron y él lo dijo, si así tratan al dueño de la casa, imagínense cómo los va a tratar la gente a ustedes. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención aquí y me duele, me confronta, porque si yo escucho, yo como iglesia hoy, que alguien me dice, sabe que usted no se tiene por digna de la vida eterna. Esa actitud suya está revelando que no se siente digna de la vida eterna. Pues yo debería confrontarme y decir, oiga, espere un momento, ¿what? ¿Qué hice? Por favor, me lo dice más claro. Pero resulta que estos judíos, en lugar de empezar a ver qué estoy haciendo, ¿cómo así? Si yo estoy esperando el Mesías y me están predicando el Mesías y entonces ahora me están diciendo esto, oiga, vamos a recapacitar. Pues no, la envidia es tan grande que los lleva a ellos a maquinar cómo deshacerse de Pablo y Bernabé al punto que logran expulsarlos de la ciudad. Hasta eso llegan. Como yo no quiero confrontarme con tu mensaje, yo voy a hacer que tú te vayas de la ciudad, porque como por tu propia cuenta no te vas a ir, pues haré todo lo posible para que la gente te eche. Y como los gentiles no te van a echar, este pueblucho, esta gentuza, pues entonces ahora uso a la gente poderosa e influyente de la ciudad. Y ahí sí, los expulsan. ¿Y qué hicieron ellos cuando los expulsaron? Versículo 51. 51 y 52, ¿quién es? Bueno, entonces leo yo. Dale, Edward. Dice, así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Ok, gracias, Ed. Una pregunta. ¿Cuándo se sacudieron el polvo de los pies en señal de rechazo, en señal de desprecio? ¿Hasta cuánto esperaron para hacerlo? Cuando los echaron, o sea, de una, ¿no? Ah, no es el primer rechazo que uno se sacude el polvo de los pies. ¿No? ¿Por qué estoy fregando con este punto? Porque muchas veces nosotros cogemos como excusa, como parche, que el Señor dijo que si no quieren oír, pues me sacudo el polvo de los pies. Y a la primera que me hacen, chao, no vuelvo.
Y yo creo que esto es un tema muy importante. Ellos no fue a la primera. Cuando los sacan de la ciudad, bueno, ahí sí, aquí no hay nada que hacer. ¿Sabe qué? Chao. Pero pasó tiempo, pues, mejor dicho, pasaron cosas antes de que ellos se sacudieran el polvo de los pies contra esa ciudad, contra esas personas. Entonces, pilas nosotros, no, por ejemplo, yo que soy tan complicada en algunas cositas, entonces no porque, ay, están llegando tarde al estudio bíblico, me sacudo el polvo de los pies y no hago más estudio bíblico. Hicieron esto, ya no están entrando tantas personas, me sacudo el polvo de los pies. Pilas, porque nosotros podemos tener esa tentación siempre latente por allí. Algo que les llame la atención. No, sí, apaguen todas las cámaras. Yo también voy a apagar la cámara y voy a toser en cualquier momento. Ajá. Algo que les llame la atención, además, en el versículo 51 y 52. Pues bueno, creo que eso ya lo habíamos tocado antes, pero vale la pena repetirlo, y es que pues si a uno le pasara eso, si a uno lo rechazan, si a uno medio le dicen cualquier cosita y uno se pachanta, uno se siente, no, eso es horrible, esa sensación del rechazo, del desprecio, de que lo excluyan, uy, eso duele un montón, pero curiosamente acá ellos salen es felices, ¿sí? Entonces dice que llenos del Espíritu Santo y se van felices a Iconio a seguir haciendo, o sea, como que no, y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué pasa eso? Porque, como ya lo había dicho antes, están poniendo la mirada en los tesoros del cielo y entienden que cualquier motivo o cualquier cosa que les digan o que les hagan a ellos por causa de Jesús, pues vale la pena brutal. Entonces ellos están entendiendo eso y por eso saldrán felices. Así como Pedro y Juan cuando los encarcelaron y los azotaron, ellos como que glorificaban a Dios, le daban gracias porque habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. Entonces, pues creo que ellos están entendiendo lo mismo. Sí, wow, rudo. Gracias, Ed. ¿Qué dice Clarita? Que hay de sacudida de polvo a sacudidas de polvo. Porque ahorita hacían mención de que a veces nosotros rápido nos sacudimos el polvo y todo lo demás y vámonos, usted no quiso o no vale la pena. Pero hay derrotas con sabor a victoria, o sea, porque ellos se van, los echan y se van, pero se quedó una iglesia ahí. O sea, se quedaron todos los que creyeron, todos los que habían sido ordenados para vida eterna. Y luego el capítulo termina con algo tan maravilloso que por eso, vuelvo a decir, hay de sacudidas de polvo a sacudidas de polvo. O sea, yo creo que esto fue una victoria. Yo creo que como no me acuerdo cómo va la frase, fueron y conquistaron y se retiraron. O sea, realmente, aunque estos judíos pensaron que ganaron por haber convencido a la gente más influyente de la ciudad y, ay, qué bueno, ya los echamos, yo creo que no les supo a victoria. Yo creo que se quedaron con el sabor amargo, porque, pues sí, porque todavía no leemos el último versículo, ¿verdad? Todavía no leemos el También, dale. Los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres y recibieron todos el poder del Espíritu Santo. Ojalá que nuestra retirada siempre sea cuando los demás hayan recibido también el poder del Espíritu Santo. Ojalá que cuando eso pase, que cuando la gente a la que predicamos, la mayoría haya creído, aunque haya algunas oposiciones, hasta ahí
nosotros sacudamos el polvo de nuestros pies y no nos rindamos antes, porque por lo menos eso es lo que me queda de este pasaje de la Biblia, cómo con denuedo predicaron y cómo Dios es fiel y siempre respalda a los que llama, porque ellos no fueron ahí por capricho, por gusto, porque se les ocurrió, sino que el Espíritu Santo dijo, apartadme a estos dos. Entonces, qué bonito es ver que aún con dificultades, aún con gentuza, que nunca va a faltar la gentuza envidiosa. Cuidado, no somos nosotros la gente Justo iba a decir eso, de verdad. Qué pena que a veces nosotros hemos sido eso. O sea, cuidado de no irnos rápido, de no sacudirnos el polvo a nuestros pies, pero también de no ser la causa de que otros hayan tenido que hacer la retirada también. Entonces, qué bonito pasaje y qué hermoso es ver que todo está en la Biblia y que si queremos de verdad ser iglesia, pues solamente hay que ir a las escrituras y ver cómo lo hicieron los primeros cristianos. Y me quedo con esta maravillosa historia, esta primer vivencia de Pablo y Bernabé. Sí, duro, gracias Clarita, qué bonito ese comentario. No sé si alguien más quiere compartir con qué se queda, qué se lleva de reflexión, Pau. Ay, que nuevamente parece como inventado o como que te están adivinando algo, que todo lo que tú estás viviendo en tu vida de fe lo encuentras en la palabra. O sea, ese libro, ¿por qué atina tanto? Parece que lo hubiera escrito Dios, ¿no? Parece Parece que hubiera sido inspirado por Dios. Pareciera, porque es que de verdad, todo lo que uno vive, o sea, cómo está ahí escrito, no es que tú te lo estés inventando o no es que tú te estés buscando esas situaciones, no, nada. Tú todo eso lo estás, óyeme, ahí lo estás relacionando, ahí está. ¿Por qué? Eso pasó hace más de 2000 años y aún eso sigue vigente. Entonces creo que una vez más Dios nos habla, que seamos persistentes, que así como hay derrotas, también hay victorias, y que el gozo que se siente, y que, ajá, eso como decía Clarita, eso no se echa, ahí va a quedar siempre una iglesia, ahí va a quedar siempre la semilla, eso no se echa en saco roto, ahí queda. Sí, y a mí me parece que no está de más reflexionar en este momento, cada uno, en este momento de mi vida, en este momento de este camino que yo estoy transitando, ¿dónde estoy? ¿En qué lado estoy? ¿Como quién estoy actuando? ¿Como los discípulos o como los judíos? Edward, Dianis, ¿ustedes quieren comentar algo? Dianita. Adri, realmente yo de pronto no decir lo que me llevo, sino más bien he reflexionado sobre la envidia. O sea, realmente esa palabrita es la que en estos momentos nos tiene de pronto como alejados de nuestro Señor, porque en este mundo en el que estamos en estos momentos está más cobijado por esa envidia, como por esa competencia, como por esa pelea de poder que hay entre, que no nos permite estar unidos como Jesús quiere que nosotros estemos todos. Entonces, pienso que esa palabra es bastante fuerte o enemiga para permitirnos acercarnos, de hecho, hasta para la misma palabra, porque mira que cuando nosotros estamos llevando la palabra o cuando nosotros, ahora que estoy recordando muchas cosas, a veces nosotros juzgamos, yo pienso que eso a veces es como envidia también, cuando una persona que uno no considera digna de acercarse a Dios porque ha hecho tantas cosas malas en la vida, uno siempre dice, mira, ese que tantas cosas que ha hecho y ahora resulta que está buscando a Dios después de todo. Eso es la maldad que ya no puede con él o algo así. Entonces, en vez de juzgar
uno debería es premiar y acompañar a esa persona y no, lo que hace es juzgarlo más y como que quererlo hundir más. Entonces pienso que todo eso gira en torno a esa palabra de envidia que no nos permite acercarnos, ¿verdad? Y recibir ese Espíritu Santo que tanto necesitamos. Y con respecto pues a lo que me ha dejado este versículo es que a pesar de que muchos, cuando nosotros hablamos de esa palabra, muchos no creen, hay unos que sí creen y de eso es que debemos gozarnos. Entonces, pues eso es Diana. esta palabra. Súper, gracias por esa reflexión, Diana. Me parece súper, súper importante todas estas cosas que han comentado. Edward, ¿algo que quieras decir? Bueno, pues ahí digamos que seguir haciendo la obra, o sea, creo que el tema de estar haciendo la obra, que pues, sabemos que vienen dificultades, pero a mí personalmente lo que me toca en cuanto a mi vida de fe es aquí el corazón. Sí, que es que uno tiene como tantas fallas, uno tiene sus deseos, uno quiere hacer es su voluntad y, y es difícil uno como colocarse ahí el yugo y dejarse guiar en todo por el Señor. Entonces, y las envidias, todo ese tipo de cosas, uno podría decir, "Uy, esa gente tan mala", pero es que realmente uno tiene esas cosas ahí adentro. Entonces, como que estaba pensando mucho en el tema de morir, de negarse a uno mismo, y entonces me preguntaba, bueno, ¿y cómo hace uno con eso? Entonces toca sí, permanecer en el Señor, que Él es el que lo va limpiando, la palabra lo va limpiando a uno de tantas cosas, pues para uno libremente estar haciendo la obra y experimentar el gozo de verdad, porque yo no sé, pero cuando lo persiguen a uno, lo rechazan, pues se siente feo, pero esta gente, los discípulos sentían era gozo y llenos del Espíritu Santo, entonces también que uno pueda experimentar ese tipo de cosas. Sí, qué importante eso. Gracias, Edward. Yo quiero comentar, recogiendo también las observaciones y lo que cada uno de ustedes se lleva. Para mí es importantísimo el tema de saber que que estamos expuestos a todas estas emociones. Si yo no creo que yo pueda ser envidiosa, si yo no creo que yo pueda sentir celos de mi hermano, de la obra de mi hermano, pues yo no me voy a cuidar de eso. Y creo que eso es lo más peligroso que nos puede pasar, por lo menos a mí. Yo no sabía que yo podía ser envidiosa hasta que empecé a sentir envidia y dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan fea? Y sí, además vivimos en un mundo y el mundo actual es demasiado competitivo. El mundo actual, y dentro y fuera de la iglesia. Ni vayamos a creer que dentro de la iglesia estamos exentos de estas cosas. ¿Y usted a cuántas personas ha bautizado? ¿A cuántas personas ha llevado a la iglesia? ¿Cuántos grupos de estudio tiene? ¿Cuánto está haciendo? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Y entonces, aun cuando las personas deliberadamente no quieran incitar la competencia, el lenguaje es absolutamente competitivo y nosotros nos tenemos que elevar por encima de esas cosas, por encima de esos mensajes, por encima de esos impulsos naturales. Y por otra parte, en un mundo, en una sociedad, en una cultura tan inmediatista, tan que todo lo queremos para ya, queremos resultados ya, nos gusta el reconocimiento, nos gusta el aplauso. Si yo fuera Pablo, cuando llegué a esa sinagoga y estaba casi toda la ciudad, yo me hubiera sentido, ¿sí vio Bernabé? Yo le dije que nos sentáramos calladitos y esto iba a rendir. O sea, en serio, te lo dije, Bernabé, aquí nos quedamos, Bernabé. Y ese principal de la sinagoga no sabe mucho, eso lo bajamos rapidito. Pero cómo la iglesia, por lo menos como me está enseñando a mí la palabra, a que sencillamente nosotros vamos a dar el mensaje para la gloria de Dios.
no la nuestra. ¿Y qué importa si me rechazan? ¿Qué importa si dicen de mí? ¿Qué importa lo que pase? Hacer la voluntad de Dios de la manera en que Él lo mandó, de la manera en que Él lo estipuló, porque nada se está saliendo del plan que Jesús reveló desde el principio a sus discípulos. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, son las 8 de la noche, pero vamos a mirar, o sea, a seguir mirando. Yo los invito a que se unan al club de lectura bíblico, perdón, al club de lectura de historia del cristianismo, porque vamos a ver que esto no solamente pasó en el siglo I, esto continúa pasando a lo largo de la historia de la iglesia. Los invito a todos a que continuemos aprendiendo a ser iglesia, aprendiendo de la palabra, aprendiendo de la historia. Les mando un abrazo gigante, que el Señor los bendiga. Chao. Gracias, Pau, Dianita, Clarita, Ed, que el Señor los bendiga. Nos vemos.